Quiero presentarme, soy el doctor Juan Pablo Núñez Urquiza, soy el presidente de la Sociedad de Cardiólogos de Querétaro, que más que su casa es pues un honor que la SOMEC, a través de su presidenta, la doctora Ana Berni, esté aquí con nosotros, porque pues también nos permite aprender muchísimo, y la intención de esto es que sea un caso clínico presentado por un experto, colegas, amigos, y que dé oportunidad al intercambio. Voy a presentarlos de manera individual, al orden que nos toca, y pues igual habrá oportunidad de preguntas y respuestas. El doctor Antonio Gallegos Cortés, él es cardiólogo, electrofisiólogo, egresado del Instituto Nacional de Cardiología, está en el Hospital de Alta Especialidad Regional de León, Guanajuato, su práctica privada en el Ángeles de León y en el MAC de León, y bueno, pues él nos dará el primer caso clínico. Gracias. Muchas gracias, Juan Pablo. Gracias a la Sociedad de Cardiólogos de Querétaro, a la SOMEC, a Ana por la invitación y a ustedes por su presencia. Mira, en este caso clínico, cuando llega el tema de falla cardíaca y FA, me imaginé esto, porque así es el tema, ¿no? O sea, de veras, pregúntale si sirve. Y bueno, la respuesta corta, pues obvio. Voy a comentarles un caso de un paciente que comenzó su sintomatología ya hace 12 años. En aquel entonces, con 42 años de edad, síntomas de falla cardíaca, se diagnosticó una miocardiopatía dilatada no isquémica. Desafortunadamente, tiempo después desarrolla fibrilación auricular, que se vuelve persistente. 3 años después, ya en 2016, en el contexto de la variabilidad del ecocardiograma, los síntomas correlacionaban, pero finalmente tenía una fracción de expulsión muy baja, en ese entonces del 25%. Pues bueno, la primera estrategia en ese momento fue hacer una cardioversión eléctrica, y esto es una recopilación de los resultados de cardioversión eléctrica. Es un procedimiento en FA persistente. Vean ustedes el número de pacientes que se mantienen en ritmo sinusal y abajo los eventos que llegan a ocurrir, ¿no? De la recurrencia inmediata, incluso el fracaso. Bueno, comenzamos entonces, se le da la primera descarga al paciente con palas anterior y lateral, y no cardiovierte, ¿no? Se queda con fibrilación auricular. Y esto ya ocurre, no es común. Sabemos que es un poquito más efectiva la cardioversión con los parches en FA, colocación anteroposterior, pero bueno, se hace un segundo intento, la segunda descarga, y sale a sinusal, pero regresa en ese mismo momento. O sea, son estadísticas de lo que en realidad sucede. Entonces ya un poquito ahí frustrados después, ya no se hizo un tercer intento. Después de esto, pues era el tratamiento que tenía en aquel entonces: beta bloqueador de la espironolactona, el IECA, dosis bajitas. Vean eso ya cuando de repente no toleran más dosis de IECA, furosemide, imidazolina, digoxina. Y para 2017, ya con 46 años, clase funcional 2-3, bueno, se optó por el desarrollo y progresión de la enfermedad, pasarlo a un resincronizador cardíaco. Se colocó a cable auricular, pero bueno, finalmente no estaba trabajando. 2018, después del resincro, quizá lo veré, se los mencionaré ahorita aquí adelante, algún cambio en el tratamiento farmacológico, mejoró su condición general, y bueno, para ese entonces se publica en el New England el estudio del doctor Nasir Marouche, el CASTLE-IF, y ese es un estudio súper relevante en este tema en particular, más que el que se publicó recientemente, el CASTLE-IF, y algunos datos de ese estudio, ¿no? Un screening de más de 3,000 pacientes, de esos se incluyeron a poco más o casi 400, que representa por ahí del 13% de los pacientes que se buscaron, solo el 13% ingresó al estudio.
Vean, esto también es muy relevante. Yo soy dista mucho del CASTOL que se publicó el año pasado de cómo la mejoría clínica en el paciente con falla cardíaca se da por ahí después del mes número 36, no es inmediato. O sea, esta mejoría en sobrevida se da tiempo después. Y en esta gráfica vean algunos de los factores que son relevantes para la mejoría del tratamiento con ablación en fibrilación auricular del paciente que tiene falla cardíaca. Uno de ellos, pacientes generalmente jóvenes, menores de 65 años. Ahí todo inclina la balanza a que puede haber un mayor beneficio. Eso lo sabemos con gente joven sin falla, pero bueno, aquí estamos en el tema particular de falla cardíaca. Número 2, clase funcional 2. Sabemos que entre más avanzada esté, también la comorbilidad de la intervención podría ser mayor. Y número 3, la fracción de expulsión, sí con falla cardíaca, pero con una FEVI no tan deteriorada, digo, 25% o menos fue uno de los factores que eventualmente no repercutían o no tenían ese beneficio. Y por último, el cambio absoluto en unidades porcentuales FEVI, con la variabilidad que podamos identificar, pero curiosamente se veía mayor el cambio porcentual en los pacientes con FA persistente y con aurículas, vean ustedes, no tan grandes, no tan dilatadas. Entonces, pues en ese momento al paciente se le propuso y lo pasamos a una ablación de fibrilación auricular, y no es nada sencillo, pero tuvimos la fortuna de que salió asinusal. Durante el procedimiento, pues bueno, esto también ocurrió y eso pues es real, o sea, se movió el cable, no se dislocó por completo, pero se jaló un poco en algún momento, y pues tuvimos de ahí, después de revertirlo, pasar a empujarlo un poquito de nuevo el cable del seno coronario. Entonces, en este contexto vamos en 2019, después de la ablación, tenía este tratamiento, ya se había optimizado un poco más, beta bloqueadores, espironolactona, sacubitrilo, pero vean, insisto, nuevamente las dosis bajitas, porque no toleran dosis más elevadas. Ya con DAPA se le cambió el anticoagulante, seguía anticoagulado y en ningún momento se le había quitado la amiodarona. Y la digoxina, recordar lo que se publicó hace 2 años, el paciente que está con falla, le quitamos la digital y eventualmente presenta deterioro de los síntomas clínicos. 2022, ya con 50 años, comienza a hacer eventos de FA paroxística. Y bueno, tuvo desafortunadamente 2 eventos de descargas inapropiadas. Después de los ajustes de los fármacos, se corrige esto. Aquí es uno de los trazos en los que el desfibrilador detecta la fibrilación auricular paroxística. 2023, este fue quizá el escenario que fue un parteaguas. El paciente, a pesar de que seguía con la FA paroxística, eso ya se sabe, se está hablando de mejoría en la sobrevida, reduciendo la carga rítmica. No es porque no vaya a regresar, pero bueno, tuvo mucha mejoría sintomática, y esto sorprendió. Previo a esto, cuando tuvo el diagnóstico estaba alrededor de 40, vino ese deterioro en la fracción de expulsión, y esto se corroboró ahí en 3 ecocardiogramas, pero clínicamente el paciente iba mejor. Ya el año pasado seguía estable, se publica este nuevo estudio en New England. El paciente se mantiene con eventos de FA paroxística, mayormente en sinusal, 55 años después de un trayecto de 13 años. Y para finalizar, pues el otro ecocardiograma, alrededor de 40, 42, 50. Pero vean esto que está marcado aquí también en ese último ecocardiograma, que es el volumen indexado de la aurícula izquierda. Es un paciente que, a pesar del proceso de su evolución a lo largo de 13 años, mantenía un volumen izquierdo no tan dilatado. Y si nos vamos a los criterios en los que había más mejoría en el Kasteleyev, pues era un paciente joven, era un paciente que tenía una fracción de expulsión no tan deteriorada, y quizá esto particularmente, aunque era una FA persistente en su momento, un volumen auricular no tan dañado, y quizá esos 3 factores son los que hacían que haya tenido esta respuesta. Entonces, regresando a la pregunta número 1, pues bueno, la respuesta creo que sigue siendo la misma, ¿no? Obvio.
Y bueno, la parte para obtener beneficios más a largo plazo va a ser seleccionar bien al paciente. Y lo que se vio en este estudio Castleyev, estamos hablando de que eventualmente 9 o casi 9 de cada 10 pacientes con falla IFA en ese estudio no se catalogaron como candidatos para la intervención. O sea, son pacientes muy, muy seleccionados. Sería todo, ¿eh? Gracias, Toño. Excelente presentación. Seguramente va a haber muchos comentarios al final de la presentación de todos los casos. Y bueno, vamos a seguir con una situación que también es muy frecuente en la consulta de cardiología, que son los pacientes que no tienen cardiopatía estructural, pero que tienen extrasístoles ventriculares. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Ablación o antiarrítmicos? Y este tema, bueno, está a cargo de la doctora Alicia Sánchez Contreras. Ella es una joven electrofisióloga egresada del Instituto Nacional de Cardiología y actualmente, bueno, ella labora ahí como médico adscrito. Adelante, Alicia, por favor. Hola, buenos días. Es un placer para mí estar el día de hoy. Agradezco la oportunidad a la doctora Ana y a los organizadores de este evento. Entonces, como bien menciona la doctora, vamos a comenzar con la presentación. Bueno, tenemos una femenina de 64 años, ella con historia de palpitaciones y sensación de lipotimia recurrente. Acude a un centro médico en Toluca y a su llegada con este electrocardiograma. Podemos ver pues unas extrasístoles con eje inferior, con morfología de rama izquierda, con una transición tardía y ella acude a urgencias después de presentar un síncope. A su llegada con extrasístoles ventriculares pues frecuentes que deterioran en esta taquicardia ventricular polimórfica. Se decide desfibrilación retornando a ritmo sinusal y la paciente se da de alta de este centro y acude al instituto. A su llegada al INC continúa con extrasistolia frecuente y pues se caracteriza un poquito mejor las extrasístoles con un periodo de acoplamiento de 400 milisegundos y un índice de prematuridad de 0.5. Se descartan causas agudas de la extrasistolia frecuente como isquemia, fiebre o inanición y se decide pues empezar el estudio. Se realiza un holter con una carga arrítmica de 25.000 extrasístoles durante 24 horas y un ecocardiograma donde podemos ver que no existe dilatación de cavidades y la fracción de eyección está conservada. Además, por el antecedente de la taquicardia ventricular pues, polimórfica, se decide llevarla a resonancia magnética, donde podemos ver que la función sistólica del ventrículo izquierdo, al igual que la función sistólica del ventrículo derecho, pues se encuentran conservadas. El T1 mapping está normal y pues no se observa ningún reforzamiento. No se realizan pruebas de test genético debido a que pues, a la paciente es de bajos recursos. Debido a las características de pues, estas extrasístoles, pues, se decide llevar a ablación. Se realiza pues, un procedimiento normal y pues, nos vamos al mapeo directo del tracto de salida, que es donde sospechamos el origen de estas extrasístoles. Se realizan varias aplicaciones, sin embargo, donde pues, tuvimos éxito fue donde se encontró una precocidad de 41 milisegundos. Se realiza la aplicación y pues, el procedimiento fue exitoso sin complicaciones. Al otro día, pues, la paciente en ritmo sinusal, sin extrasistolia, y se le coloca un holter DASA que pues, en el seguimiento se ha mantenido igual sin extrasistolia. Entonces, como conclusiones de este caso clínico, pues alrededor del 3% de las extrasístoles ventriculares del tracto de salida pues, pueden desencadenar taquicardia ventricular polimórfica. Las características que nos dan guía de un comportamiento maligno pues, son tiempo de acoplamiento corto y un índice de prematuridad del menor del 0.73%.
La colocación de desfibrilador en estos pacientes pues es incierto, ya que pues la causa pues ya la has quitado y pues el paciente no tiene cardiopatía estructural. Entonces pues no hay como un consenso de qué se debe de realizar, si colocarle el DAI o se puede ir de alta. En nuestro caso pues decidimos mandar la casa con un monitoreo y pues se ha mantenido pues asintomática. Como introducción, pues las extrasístoles son la arritmia ventricular pues más común, se pueden encontrar hasta en el 4% si se le realiza un electrocardiograma a la población general, y pues más interesante, si se les coloca un Holter, pues se pueden encontrar hasta en el 50% de la población. Entonces, aunque generalmente pues tienen un curso benigno, algunos pacientes pueden desarrollar pues disfunción ventricular izquierda, y algunos pacientes pueden presentar arritmias cardíacas potencialmente mortales, como en nuestro caso. Entonces, en el tratamiento de extrasístoles ventriculares en corazón sano, ¿qué debemos de realizar? Primero, pues descartar causas agudas como hipocalemia, isquemia, fiebre, inanición, trombosis. Una vez descargadas las causas agudas, pues valoraremos si el paciente presenta síntomas. Hay pacientes que, pues, hemos visto pacientes con 20% de carga de extrasistolia y pues no tienen ningún síntoma, ¿no? Sin embargo, hay pacientes que presentan 2% de extrasístoles y presentan sintomatología incapacitante como disnea al ejercicio, sensación de lipotimia, y pues eso es lo que nos debe de importar. Después de eso vamos a valorar la carga rítmica, o sea, qué cantidad de arritmia tiene en 24 horas, y vamos a suponer el origen probable. Vamos a ver la función ventricular y en caso de que ya exista taquicardia inducida por extrasistolia, pues tratar de revertirla. Entonces, las guías del 2022, pues como vemos, nos ofrecen este algoritmo. Podemos ver que si el ecocardiograma no es resolutivo, podemos realizarle una resonancia magnética, como en el caso de nuestra paciente. Una vez que hemos visto que tiene corazón estructuralmente sano, nos recomiendan ver el origen de esta taquicardia. Si se trata de taquicardia del tracto de salida del ventrículo derecho o de taquicardia fascicular, veremos si el paciente tiene síntomas o no. Si el paciente tiene síntomas, tenemos como indicación 1A llevarlo a ablación, ya que pues, es curativo. Como segunda opción están los beta-bloqueadores y los calcioantagonistas. Vean que aquí no hay nada de amiodarona, ¿de acuerdo? Entonces es calcioantagonistas o beta-bloqueadores, ¿de acuerdo? En caso de que el paciente pues, no tenga taquicardia de un origen supuesto del tracto de salida del ventrículo derecho o fascicular, podemos darle beta-bloqueadores o calcioantagonistas, ya que se ha visto buena respuesta. Y como segunda opción, flecainida. Si el paciente no tiene síntomas, pero tiene más del 20% de extrasistolia, podemos darle seguimiento regular a la función ventricular, ¿de acuerdo? Y con indicación más baja, pues al llevarlo a ablación. Si el paciente tiene entre mayor del 10%, también podemos darle vigilancia activa. Y si el paciente pues, no presenta sintomatología y tiene menos del 10% de carga de extrasistolia, pues podemos mandarlo a vigilancia dentro de 2-3 años, ¿de acuerdo? Y pues ahorita vamos a ver la evidencia de dónde salen estas indicaciones. Vean acá, creo que es importante, se repite un poco de la diapositiva previa, pero aquí de importante vemos cómo la amiodarona es clase 3, ¿de acuerdo? En extrasístoles del tracto de salida del ventrículo derecho y taquicardia fascicular, ahí no tiene cabida, ¿de acuerdo? Solo en pacientes que ya presentan disfunción ventricular. En los otros pacientes debemos de, si no lo vamos a llevar a ablación, porque pues, el paciente es de escasos recursos o alguna otra cosa, debemos de mantenerlo con beta-bloqueador o calcioantagonista. Si la extrasistolia es más frecuente durante el ejercicio, se ha visto que el beta-bloqueador es una mejor opción. Entonces, de donde sale esta indicación es este estudio que se vio la eficacia de radiofrecuencia versus antiarrítmicos en 330 pacientes que se asignaron al azar y vieron la recurrencia.
La recurrencia al año fue de 32 pacientes que se llevaron a ablación versus 146 que se mantuvieron solo con antiarrítmicos. Es por eso que pues, es la primera línea. Otro estudio de donde sale pues, esta indicación es este multicéntrico que se realizó en 8 centros de 2004 a 2013, incluyó 1.185 pacientes y se vieron, aparte del éxito de la ablación, desenlaces y complicaciones como predictores de pues, éxito del procedimiento. Se vio éxito agudo en el 84% de los pacientes, éxito crónico sin medicamentos en el 71% de los pacientes y éxito crónico con medicamentos en el 85% de los pacientes. El único predictor con significancia pues, fue el origen del tracto de salida del ventrículo derecho. Y los factores predictores independientes del desarrollo de la miocardiopatía pues fueron el sexo masculino, la carga alta de extrasistolia, la falta de síntomas y el origen epicárdico. Entonces, es por eso que la ablación es un tratamiento efectivo con bajo riesgo y de complicaciones, y la mayoría de las complicaciones pues, son de tipo vascular. En caso de que ya exista cardiomiopatía, una vez que se lleva a ablación, casi siempre se restaura la función. La indicación de vigilancia activa sale de aquí. Este fue un seguimiento de pacientes que tenían fiebre conservada y que estaban asintomáticos o mínimamente sintomáticos. Tenían carga de extrasístoles mayor del 5%. Se vio que a los 5 años la mayoría de los pacientes habían presentado reducción de las extrasístoles a menos de 1%. Es por eso que una estrategia de vigilancia activa en pacientes que no están tan sintomáticos también pues, es adecuado. Siempre y cuando tengan fiebre preservada, por eso debemos de realizar el abordaje pues, adecuado. Ya que se ha visto el bajo riesgo de disfunción sistólica. Sin embargo, de este estudio, los únicos 4 pacientes que presentaron disfunción sistólica fueron los pacientes que se mantuvieron con carga elevada durante ese tiempo. Es por eso que se recomienda ecocardiograma pues, anual y vigilancia, pero activa. Sobre la evidencia actual, pues desgraciadamente la mayoría de los estudios que tenemos solo es uno randomizado controlado. En revisión sistemática se vio un número total de 1.113 pacientes, se incluyeron 57% mujeres y la ablación pues, se vio que estaba asociada con menor recurrencia, menor carga de extrasístoles y mayor función ventricular. Y pues de las complicaciones se vio menores complicaciones en pacientes que se llevó a ablación versus los pacientes que se llevaron antiarrítmicos, ya que los efectos adversos se presentaron hasta en el 21% de los pacientes. Las limitaciones de pues, la evidencia con la que contamos es que la mayoría de los pacientes que se incluyen en el estudio solo son extrasístoles del tracto de salida. El mapeo electroanatómico solo es usado en 3 de 5 de estos estudios, no reportan el uso de ICE o fuerza de contacto y no hay datos a largo plazo de la calidad de vida, síntomas o costos. Es por eso que en los próximos estudios, que todavía no se han publicado, este es del 2023, compararán brazo a brazo el tratamiento antiarrítmico versus la ablación en pacientes con corazón sano, en el caso de ectopia, que es tratamiento médico óptimo, sotalol o flecainida más verapamil, versus ablación en cualquier extrasístole en corazón sano, el PATS Pilot, que va a ser amiodarona versus ablación en extrasístoles mayores del 10% y FEBI moderadamente reducida, levemente reducida, el CAT-PVC, que va a ser amiodarona versus ablación en extrasístoles mayor de 10.000 en 24 horas en pacientes con cardiopatía estructural. Y hay que esperar pues, para ver los resultados. Vean cómo la amiodarona pues, solo es en pacientes que ya presentan disfunción ventricular. Y existe este score de riesgo que nos permite predecir eventos adversos en el ventrículo izquierdo, ¿no? Dilatación del ventrículo izquierdo, así como disminución de la función ventricular. Se llevó este análisis durante 5 años con una monitorización continua de 14 días y con una ecocardiografía.
y se realizó regresión logística para determinar algunos predictores multivariables de remodelado ventricular adverso, que fueron FEBI menor del 45% y volumen telediastólico mayor del 75 mililitros. Como eventos adversos se definieron disminución de la fracción de eyección a menor del 10%, hospitalización por insuficiencia cardíaca y muerte cardiovascular. Y como factores de riesgo salieron la presencia de taquicardia sostenida ventricular, no sostenida ventricular, un intervalo de acoplamiento mayor de 500 milisegundos, que nos hace pensar en un origen epicárdico, el eje superior, que nos hace pensar de un origen fuera del tracto de salida, y la carga arrítmica. Con esto se le dio una puntuación a cada uno de estos factores y se vio que la taquicardia ventricular se le dio 4 puntos, así como el periodo de acoplamiento. Y vean cómo arriba tenemos un paciente de bajo riesgo, que este paciente pues le podemos dar vigilancia activa, ya que la sumatoria pues nos da de 3, ¿no? Es un paciente con un eje inferior, con una carga del 12% y que no ha presentado eventos de taquicardia ventricular no sostenida. Sin embargo, abajo hay un paciente de alto riesgo, ¿no? Un paciente con carga pues, importante del 20 y tantos %, que sí ha presentado taquicardia ventricular no sostenida. Este paciente lo tenemos que llevar a ablación, ¿no? Entonces, este es uno de los scores que nos permite determinar pues, el riesgo de nuestros pacientes. Entonces, además de los comportamientos malignos que comenté al principio. Es por eso que como electrofisiólogos les debemos de dar seguimiento a las extrasístoles con Holter, al igual que con monitoreo de la función ventricular. Muchas gracias. Y solo les quería enseñar esto, que a la fecha del 2019 se han egresado de donde yo soy, orgullosamente egresada, 49 electrofisiólogos de adultos y 10 electrofisiólogos de niños. Eso sería todo. Gracias. Bueno, esa no es alarma sísmica, para que no se preocupen, sobre todo los que vienen de la Ciudad de México. Bueno, y para cerrar con el módulo, quiero presentar al doctor Emanuel Sánchez Guevara. Él es cardiólogo clínico, experto en electrofisiología. Él es egresado de cardiología del ICEMIM Toluca, electrofisiología del Centro Médico Nacional 20 de noviembre y actualmente su práctica privada es aquí en la ciudad de Querétaro. Es miembro de la Sociedad de Cardiólogos de Querétaro. Y bueno, pues muchas gracias, Emanuel. Muy buenos días. Pero antes que nada, muchas gracias. Gracias, doctora Ana Berni. Gracias, Juan Pablo. Muy contento por participar en este congreso. Bueno, el tema es insuficiencia cardíaca, FEBI reducida. Más allá del tratamiento óptimo, cómo podemos valorar a nuestros pacientes y tomar decisiones en las diferentes opciones de tratamiento. Y como introducción, pues es algo muy sencillo. Tenemos la definición de insuficiencia cardíaca, que es un síndrome clínico caracterizado por diversos signos y síntomas, como disnea, datos de deterioro de clase funcional, edema, retención de líquidos, y estos asociados a una anomalía estructural o funcional del corazón. La etiología es heterogénea, prácticamente la mayoría de las causas son asociadas a hipertensión o cardiopatía isquémica. Tiene una prevalencia de un 4.2% en la población adulta, que puede llegar hasta un 11.8% en pacientes mayores de 65 años. Y su tasa de mortalidad, y aquí el punto importante, pues sigue siendo alta. Entonces la podemos clasificar de muchas formas, de acuerdo a temporalidad, en aguda o crónica, de acuerdo a localización, derecha, izquierda y ventricular. Quizás la clasificación más importante es de acuerdo a la función ventricular izquierda. Podemos determinar FEBI reducida cuando es menos del 40%, levemente reducida cuando es del 40 al 49% o preservada cuando es mayor del 50%. Podemos clasificarla de acuerdo a la clase funcional de nuestro paciente y los estados evolutivos de acuerdo a alteraciones estructurales. Esta es una diapositiva un poco cargada, pero bueno,
Lo que quiero mostrarles aquí es la evolución de la insuficiencia cardíaca, la evolución natural, y cómo nosotros podemos incidir en cada uno de los estadios de la insuficiencia cardíaca. Entonces tenemos primero el estadio A, que dentro de esta clasificación es un paciente que tiene solo los factores de riesgo para desarrollar insuficiencia cardíaca, desde hipertensión, diabetes, cardiopatía isquémica, incluso factores genéticos. En el estadio A y el estadio B, prácticamente los pacientes son asintomáticos y nos tenemos que encargar de la prevención de los factores de riesgo. Creo que la medicina preventiva es muy importante para reducir pues la incidencia de todo tipo de enfermedad. En el estadio C ya tenemos a un paciente típico, un paciente clásico, que ya tiene una alteración estructural o funcional, con deterioro en la función cardíaca, y además está asociada a los síntomas. Y aquí es donde ya comenzamos con el tratamiento pues que ya todos conocemos, de los 4 pilares de la insuficiencia cardíaca. Aquí les muestro algunos estudios pues resumidos que han demostrado la eficiencia de estos medicamentos para reducir la mortalidad en los pacientes con insuficiencia cardíaca. En el primer pilar, inicialmente contamos con los IECAS, que se demostró su beneficio desde 1987 y que ha venido evolucionando a través de diferentes estudios hasta la actualidad, que tenemos a los inhibidores de receptor de nepelicina, como sacubitrilo y valsartán. Y en el segundo lugar tenemos a los beta bloqueadores, que está por demás decirlo, tienen un impacto muy positivo con reducción de mortalidad en los pacientes con falla cardíaca. En el tercer pilar tenemos a los antialdosterónicos como eplerenona, espironolactona. Recientemente finerenona también puede ayudar en pacientes con diabetes y con falla renal. Y por último, los más recientes, los ISGLT2, como dapalifosina e empaglifosina, que han demostrado pues gran beneficio. Pero además, si nosotros no vemos una evolución adecuada con estos 4 pilares, podemos valorar tratamiento, por ejemplo, con hidrolazina en pacientes afroamericanos que no muestran una mejoría importante, digitálicos que a pesar de no demostrar una reducción en la mortalidad, sí nos han demostrado pues reducción en las hospitalizaciones, sobre todo en pacientes con fibrilación auricular permanente, con fiebre reducida y difícil control en la frecuencia cardíaca. La ivabradina en pacientes con ritmo sinusal que se mantienen con frecuencias arriba de 70 latidos por minuto, como ya el doctor Antonio nos explicó, en la fibrilación auricular han surgido varios estudios que han demostrado la importancia del control del ritmo sobre el control de la frecuencia. Y pues este ensayo, que también ya nos lo mostró, que demuestra el beneficio de la ablación sobre el tratamiento de control farmacológico. Tenemos que tomar diferentes factores como anemia. Algunos estudios han demostrado beneficio de medicamentos como vericiguat en los pacientes que tienen múltiples eventos de descompensación de falla cardíaca. Tenemos que tomar otros factores como alteraciones estructurales funcionales, como la falla de la válvula mitral, de la válvula tricúspide, y obviamente lo más conocido, en lo que estamos enfocados en esta plática, qué hacer después de que toda esta estrategia de fármacos no funciona, cómo tomar decisiones de si implantar un dispositivo, qué tipo de dispositivo es el que va a beneficiar más a nuestros pacientes. La muerte súbita pues tiene una incidencia que incrementa con la edad. La incidencia es de 50 por cada 100,000 pacientes a los 60 años, puede llegar hasta 200 por cada 100,000 a los 80 años. En niños es poco, pero existe también, 1 a 2 niños por cada 100,000. En Estados Unidos se ha reportado una incidencia de 325,000 muertes súbitas al año, y las tasas generalmente son más altas en pacientes varones, generalmente son de etiología isquémica hasta el 80%, aunque solo el 20% se relaciona con un infarto agudo del miocardio. El otro porcentaje, que es la gran mayoría, son pacientes que tienen cardiopatía isquémica crónica, y que esta cardiopatía isquémica favorece un sustrato arritmogénico para que presenten taquicardia ventricular o fibrilación ventricular. Les quiero presentar este caso. Es un paciente masculino de 62 años con un antecedente de hipertensión de 2 años de diagnóstico, tabaquismo, consumo esporádico de bebidas alcohólicas, sedentario. Él tuvo su cuadro clínico desde 2 años previos a la valoración, con deterioro de su clase funcional. Tuvo progresión de la disnea en los últimos meses, con edema,
el edema incluso llegó a ser anasarca, pero se logró controlar con el tratamiento médico óptimo, que en ese momento se dio por su médico tratante, pero aún a pesar del tratamiento médico óptimo de 6 meses, en las últimas semanas presentó lipotimias sin llegar al síncope y con clase funcional 2 a 3. Entonces, este es el tratamiento que estaba tomando. Entre esto, a dosis máximas, bisoprolol no, ahorita lo vemos por qué, espironolactona, dapaglifosina, atorvastatina y mixil. Y este es su electrocardiograma con el cual llega a la consulta. Podemos ver que está en ritmo sinusal, con un complejo QRS ancho, con morfología de bloqueo de rama izquierda, y otro factor muy importante es el segmento PR. Tiene un bloqueo auriculoventricular pues ya bastante avanzado, con el PR que casi llega a 400 milisegundos. Entonces realmente este paciente tiene disincronía interventricular y además disincronía auriculoventricular, que está generando una disfunción en la función cardíaca. Y el ecocardiograma inicial podemos ver una hipocinesia muy marcada, muy marcada, con una FEBI muy reducida, en 24%, una insuficiencia mitral severa y el eco de estrés negativo para isquemia. La presión pulmonar dentro de rangos aceptables. Los laboratorios no muestran gran información, no vemos falla renal, no vemos alteraciones electrolíticas, hay elevación del NT-proBNP, y se hizo resonancia magnética, ya pensando en que no era una cardiopatía isquémica, para buscar la etiología de la falla cardíaca. Quizás el dato más importante, además de la FEBI, es que se encontró un reforzamiento tardío intramiocárdico con un porcentaje del 29% en la masa miocárdica. Esto de distribución concéntrica, no localizada, y en los 3/3. La FEBI también aquí se corroboró, una FEBI del 25%, la función ventricular y estructura del ventrículo derecho estaban normales, no había datos de inflamación aguda en el momento del estudio, y sugieren un test genético que también se realizó, y en el test genético pues, se descartaron algunas canalopatías u otro tipo de etiologías de la falla cardíaca. Este es un algoritmo propuesto en las guías del 2022 para falla cardíaca. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos a nuestro paciente que llega a nuestra consulta. Lo primero es pues comenzar el análisis, hacer la historia clínica, la exploración física, los laboratorios, el electrocardiograma, y de ahí ya vamos clasificando a nuestro paciente. Podemos corroborar con niveles de péptido natriurético, el ecocardiograma transtorácico, que es una de las partes más importantes, porque ya desde aquí podemos clasificar a nuestro paciente con FEBI reducida, con FEBI preservada, y otros estudios adicionales que puede ser el test genético, la resonancia, angiotomografía de coronarias, estudio de medicina nuclear, que la idea es buscar la etiología del problema. Y entonces clasificamos a nuestro paciente como un paciente con falla cardíaca y con FEBI reducida, menor del 40%. Esta es una tabla donde vienen las dosis óptimas que deberíamos de dar a todos los pacientes con falla cardíaca, dentro de los 4 grupos de fármacos ya conocidos, pero realmente se podría lograr hacer eso en todos los pacientes. La verdad es que no, en muchos pacientes podemos tener limitaciones diversas. Tenemos que tomar decisiones de en qué momento iniciarlo, en qué dosis y con qué rapidez, y eso va a influir de acuerdo a diferentes factores, como si el paciente está estable, inestable, si está hospitalizado, si está de forma ambulatoria, la función renal, los niveles de electrolitos, cómo está su presión arterial, cómo están sus trastornos del ritmo, que en nuestro caso ya vimos que tiene un bloqueo AB pues avanzado, no podemos dar bisoprolol a dosis altas, incluso en este paciente tuvimos que quitarlo, y la edad. Y bueno, obviamente estar monitorizando la presión arterial, la frecuencia cardíaca y laboratorios mientras estamos titulando las dosis de los medicamentos. Es un estudio italiano que se presentó en este año, y el objetivo de presentárselos es mostrarles que en la vida real no es como quisiéramos, ¿no? En este estudio se incluyeron más de 2,000 pacientes con falla cardíaca FEBI reducida, y el objetivo era ver a quienes se les estaba dando el medicamento de forma óptima, y vimos que la mayoría de los pacientes, los beta bloqueadores son los que mejor se prescriben, pero los ISGLT1, como la dapaglifosina, no. Entonces, hasta un 63% se les da, pero hasta un 31% no se prescriben, y ni siquiera hay una causa, una contraindicación para no hacerlo.
Y el dato más importante, solo el 40% logran una dosis adecuada con los 4 medicamentos. Si nosotros diéramos los medicamentos a dosis adecuadas, la mortalidad iría reduciéndose, ¿no? Como lo vemos aquí, de acuerdo al desarrollo de los nuevos fármacos, nos han permitido reducir la mortalidad de una forma muy importante. Estos son todos los estudios que han demostrado los beneficios de los fármacos para insuficiencia cardíaca, y podemos ver cómo la mortalidad se reduce de forma importante en el grupo control y en el grupo tratado con fármacos. Ahora, los desfibriladores tienen una indicación clara en la prevención secundaria, es decir, cuando ya tuvieron una taquicardia ventricular, una muerte súbita, pero el 80% de los implantes son para prevención primaria, y generalmente el principal predictor es la FEBI reducida. Tenemos que tener otros factores como etiología, si tuvieron revascularización reciente, terapia médica y supervivencia a más de un año. Y estos son los estudios que demuestran los beneficios de los desfibriladores. Desde los primeros estudios en los que se requerían test electrofisiológicos para demostrar su beneficio, hasta los últimos estudios donde ya hemos establecido que el beneficio es claro, con un punto de corte de FEBI menor de 35%. Y se han incluido pacientes isquémicos y pacientes no isquémicos. Y las tasas de reducción de mortalidad con el implante de desfibriladores pues es bastante buena para los diferentes tipos de población. Entonces tenemos, de acuerdo a las guías de este año, del 2025, un diagrama en el que podemos ver las indicaciones de desfibriladores en pacientes con cardiopatía isquémica, que son estas. Si no tuvieron un cateterismo reciente, como es este caso, y tienen una FEBI baja, con una clase funcional 1 a 3, tiene una indicación A para implantar un desfibrilador. Si tiene una FEBI levemente reducida de 36 a 40%, aquí es donde tiene peso el test electrofisiológico. Si logramos desencadenar TB o FB, tienen también una indicación A. Aquellos pacientes que tuvieron un cateterismo reciente, es decir, los metieron hace una semana o hace un mes a cateterismo o a cirugía de revascularización, la indicación para ponerles desfibrilador es que hayan tenido una cardiopatía previa a esta enfermedad o que tengan necesidad de estimulación por marcapasos. Y en pacientes con cardiopatía no isquémica, que quizás es el punto en nuestro caso, pues lo más importante es establecer primero el tratamiento médico. Si tenemos a un paciente con un tratamiento médico de más de 3 meses, en nuestro caso 6 meses, y este paciente aún con el tratamiento persiste con una FEBI menor de 35%, independientemente de la clase funcional, y es menor de 85 años, la indicación es clara para colocarle un desfibrilador. Si tiene una FEBI levemente reducida, quizás aquí entra en juego la resonancia magnética. Si la resonancia nos muestra reforzamiento tardío con fibrosis importante, podría estar indicado el colocar el desfibrilador. Pero si no tuvo tratamiento médico por lo menos 3 meses, no hay indicación para adelantarnos a colocar un desfibrilador. Es un resumen de un diagrama de cómo es que tenemos que abordar a nuestro paciente. Falla cardíaca, FEBI reducida, iniciamos los 4 fármacos, o los 4 grupos de fármacos, damos tiempo, 3 meses, vamos titulando las dosis de los medicamentos y evaluamos. Si persiste con la FEBI baja, entonces aquí vamos a tomar decisión de si ponerle desfibrilador, o si tiene bloqueo de rama izquierda con QRS mayor de 150, un desfibrilador con resincronizador. Y si a pesar de todo esto es refractario, pues tomar otras medidas como trasplante o dispositivos de asistencia ventricular. En el caso de los resincronizadores, pues obviamente el factor principal es la duración del QRS. Si tenemos un paciente con un QRS angosto, pues no está indicado hasta este punto. Ahorita vamos a ver una indicación especial. Si tenemos QRS de 120 a 149 y con bloqueo de rama izquierda y persiste con clase funcional 2 a 4, es una indicación para colocar un resincronizador. Si tiene una clase funcional 1, podría considerarse colocar un resincronizador. Si no tiene bloqueo de rama izquierda, no es tan adecuado colocar un resincronizador. Los pacientes que tienen QRS mayor de 150 milisegundos con bloqueo de rama izquierda, clase funcional 2 a 4, indicación de resincronizador. Bloqueo de rama derecha con QRS mayor de 150 milisegundos y clase funcional 3 o 4, también está indicado colocar un resincronizador. Es la indicación, además de bloqueo de rama izquierda, donde podemos indicar el resincronizador. Y nuestro paciente se encuentra en este escenario, no isquémico, QRS mayor de 150 con bloqueo de rama izquierda y con clase funcional, pues cualquier clase funcional ya está indicado
colocar el DAIR resincro. Y los pacientes que tienen QRS angosto está indicado ponerles DAIR el resincronizador cuando necesitan marcapasos y se prevé que requieran una estimulación mayor del 40% ventricular. Entonces, tenemos nuestro caso clínico, que debido al bloqueo no se logró la dosis óptima del beta bloqueador. Es un paciente con cardiopatía no isquémica, FEBI reducida, bloqueo de rama izquierda, QRS de 160 milisegundos, con un bloqueo de primer grado PR muy largo, de 380. Tiene además fibrosis intramiocárdica con un 29%, y debido al patrón de la fibrosis podemos descartar otras etiologías como cardiopatía isquémica, sarcoidosis, amiloidosis. Realmente esto nos haría pensar que fue una miocarditis. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Pero que este evento pudo haber generado el deterioro de la función ventricular. Y por todo esto se decidió colocar un desfibrilador con resincronizador, con estimulación multipunto. Este es el electrocardiograma de control, donde se observa que se corrige el bloqueo de rama izquierda, pero quizás el otro punto importante es que también se corrigió el bloqueo AB, entonces logramos una sincronía interventricular y una sincronía auriculoventricular. Y este es el resultado final. La hipocinesia generalizada mejoró bastante, una FEBI de 24 subió a 45% y la insuficiencia mitral de ser severa se convirtió en trivial. Como conclusiones, la insuficiencia cardíaca con FEBI reducida sigue siendo una de las principales causas de mortalidad cardiovascular. A pesar de los avances en el tratamiento médico óptimo, el riesgo de muerte súbita sigue siendo significativo, no solo muerte súbita, muerte cardiovascular en general. Y la estratificación de riesgo basada en la FEBI, en los síntomas y biomarcadores es esencial para seleccionar a los pacientes que son candidatos a un desfibrilador. El seguimiento estrecho y la optimización continua del tratamiento son pieza clave para maximizar los beneficios. O sea, no debemos quedarnos solo con que ya le pusimos el dispositivo. El paciente va a seguir con el tratamiento médico. Bien, gracias. Muchas gracias, Emanuel. Y bueno, vamos a dar paso a la discusión. Mientras nos acomodan aquí el estrado, voy a presentar a nuestros panelistas. El doctor Néstor Alonso Ortiz, él es también cardiólogo, electrofisiólogo, y él trabaja en el Hospital Naval de Alta Especialidad. Nos acompañan también un cardiólogo clínico conocido aquí en Querétaro por todos ustedes, el doctor Ernesto Pombo. Él trabaja en el Hospital Ángeles de Querétaro, y también nos acompaña como parte de los cardiólogos intervencionistas el doctor Rafael Vera. Él también trabaja en Centro Sur del Hospital Ángeles. Y bueno, el objetivo de esta discusión es, ya vimos la parte electrofisiológica, que es lo que hacemos nosotros con estos tipos de pacientes, ¿no? Con arritmias, con falla cardíaca. Y ahora, bueno, pues quisiéramos conocer el punto de vista desde el clínico, los expertos en imagen. Bueno, aquí en rehabilitación también está el doctor Juan Pablo, que ahorita nos va a ayudar aquí con los comentarios. Sí, buenos días. Antes que nada, felicitar a los tres exponentes, pero yo quisiera tener aquí un punto de vista tanto electrofisiólogo como cardiólogo clínico. Aquí tenemos, en los casos que se presentaron, tenemos a dos protagonistas, la insuficiencia cardíaca y la fibrilación auricular. Sabemos que no es lo mismo un paciente con insuficiencia cardíaca de larga evolución que desarrolla fibrilación auricular a un paciente con fibrilación auricular que desarrolla una insuficiencia cardíaca. Sabemos que en el segundo, el protagonista principal es la fibrilación auricular, que produce una taquicardiomopatía. No así en el primero de los casos, que la insuficiencia cardíaca, que puede llevar a una fibrilación auricular, sabemos que en este caso el desenlace es fatal. Por lo tanto, yo digo que tanto la insuficiencia cardíaca como fibrilación auricular es una combinación sinérgica. Aquí lo más importante es la detección temprana. Sabemos que la estrategia invasiva en la fibrilación auricular es la estrategia de ablación de la fibrilación auricular. No sé si alguien quiere comentar algo más.
Pues felicidades también de mi parte a los 3 casos y a los ponentes. Un cardiólogo clínico se expone primero a que llega tarde el paciente porque el primer contacto no hace diagnósticos ni de insuficiencia cardíaca ni de pacientes con fibrilación auricular. Muchos pacientes están sin diagnóstico y desgraciadamente pues llegan tarde con el clínico. Y ese es en primera consulta que tenemos contacto con un paciente con insuficiencia cardíaca o con fibrilación auricular. La referencia debe ser temprana a ustedes, a los electrofisiólogos. Se debe dar el tratamiento clínico y siempre el tratamiento clínico va a ser la base de que la insuficiencia cardíaca o la fibrilación auricular siempre esté. Nosotros optimizamos tratamientos médicos, pero también tenemos el conocimiento, según las guías, para dar el tratamiento médico óptimo y llevarlos a la optimización, que es una terapia de ablación, porque creemos que, y lo hemos visto en los estudios que presentaron, que es mejor el ritmo sinusal que la fibrilación auricular en cualquier contexto, y en la insuficiencia cardíaca sabemos que no es suficiente en el pronóstico de los pacientes solamente el hecho de tener los 4 fantásticos o el 5º fantástico o un tratamiento óptimo médico. Normalmente, si tenemos características como presentó el caso Emanuel, pues podemos optimizar y podemos lograr la sincronía eléctrica y podemos quitar el factor desencadenante posible de la insuficiencia cardíaca. Y lo que queda muy importante con la cuestión del cardiólogo clínico es que al paciente no se le debe vender la idea que quitando la ablación se va a dejar de anticoagular, que haciendo una resignería y que vamos dándole mejor tratamiento médico y haciendo una terapia de dispositivo de resincronización, ya no le vamos a dar tratamiento de insuficiencia cardíaca. El paciente debe saber que con el tratamiento óptimo más la tecnología y el tratamiento eléctrico de parte de ustedes, el paciente va a tener una mayor sobrevida. Si tenemos pacientes así y hacemos una buena estratificación, escogemos bien a los pacientes, pues claro que aumentamos la expectativa y lo más importante que le ofrecemos a nosotros médicos, a los pacientes es calidad de vida, ¿no? Y todos estos estudios, todos estos pacientes que regresamos a ritmo sinusal o tratamos insuficiencia cardíaca con una terapia de sincronización en un paciente bien elegido, pues aumentamos su calidad de vida. Todos los pacientes quedan con una calidad de vida mucho mejor y sin el pendiente de tener una muerte súbita o una descompensación y sea motivo de hospitalización. Y pues yo trabajo muy a gusto porque ahora ya tenemos la imagen, que ya dirá Rafa, que gracias a la imagen cardiovascular actualmente podemos realmente estratificar y podemos hacer una muy buena selección de pacientes que pueden llevarlos a una terapia eléctrica en la optimización de tratamiento de insuficiencia cardíaca o del paciente isquémico, ¿no, Rafa? Sí, desde luego, agradezco la participación, doctora Barney. Quizá este sería como mi llamado a los cardiólogos clínicos y electrofisiólogos a que utilicen más la resonancia magnética. Veo que cada vez más en los algoritmos de tratamiento está involucrada la resonancia magnética. Siento yo que muchas veces está infrautilizada. Viendo el volumen de resonancias que se solicitan habitualmente, pues da la impresión de que hay menos de los estudios que pacientes que realmente se podrían beneficiar de ese estudio. Eso a la larga pues, nos podría ayudar a tener mejores herramientas para hacer. Veo que en la resonancia magnética de uno de los casos que ahí les reportaron, les determinaban allí el porcentaje de la fibrosis, que es algo que se antoja que esté en los reportes, pero no todos los softwares lo hacen, ¿no? Si fuera un estudio que se solicitara de una forma más activa, pues probablemente podríamos tratar de empujar a tener más disponibilidad de esos equipos o programas que a ustedes yo sé que les interesa, ¿no? Pero pues obviamente si son estudios solicitados de forma muy esporádica, pues probablemente no vayan a haber inversiones en ese sentido, ¿no? Pero desde luego que
yo creo que es una de las herramientas útiles que podría tener un nicho de oportunidad mayor. Sí. Para no dejar pasar de la doctora Alicia Sánchez sobre qué hacer en pacientes con extrasístoles ventriculares en corazón sanos. Nos hemos encontrado que muchas veces en el consultorio los cardiólogos clínicos, cuando llegan a una carga muy importante con la extrasístole ventricular, pues lo que se dan es amiodarona. Sabemos que no hay discusión que con una carga arrítmica de más del 20% el paciente se tiene que ir a un estudio electrofisiológico y ablación. Desde que llega el paciente al consultorio, vemos que el electrocardiograma tiene un eje inferior, son las extrasístoles muy finas, no tan aberradas. Sabemos que ese paciente, el origen electroanatómico es del tracto de salida. Pero a veces hay un margen, una ventana que hacer cuando tiene más de 10.000 a 20.000, ¿no? Porque le damos antiarrítmicos, le damos beta bloqueadores, le damos amiodarona, pero en ese caso uno de los puntos que nos tiene que enfatizar es la sintomatología, la clínica del paciente, porque ya con 12.000 o 13.000 el paciente tiene muchos síntomas. No así cuando ya lo llevamos a salas de electrofisiología, estamos con el paciente, estamos una media hora a una hora y no aparecen las arritmias. Entonces lo que nosotros hacemos, le empezamos a hacer con dobutamina y empiezan a desencadenar. Y aún así, si no se desencadena, con el origen electroanatómico, aunque no tenga las extrasístoles, digamos con el catéter de ablación, estimulamos en el sitio en donde pensamos que es el origen electroanatómico y tiene la misma, hacemos page mapping y tiene la misma sintomatología, ahí aunque no tenga en ese momento las arritmias, le damos la ablación y con el tiempo vemos que disminuye la carga arrítmica. Entonces, yo pienso que para ya finalizar, lo más importante es hacer el cribado, la detección oportuna de la fibrilación auricular, porque la primera estrategia invasiva de la fibrilación auricular es la ablación. Pero no hay que confundir el primer episodio de FA con la primera estrategia. Muchas veces el paciente llega al consultorio, nunca ha tenido síntomas y en ese momento llega con un electro de FA y es el primer episodio. Tan bueno es llevar al paciente a una ablación invasiva como también puede ser perjudicial en un paciente con el primer episodio. Entonces hay que individualizar y enfatizar en cada paciente. Creo que ese es un mensaje clave. O sea, ¿qué debe esperar el referidor cuando nos mandan un paciente para ablación o algo? ¿Cuáles son los puntos en los que vamos a ayudar al paciente y qué debe esperar el paciente, ¿no? Como decías, Pombo, no es que no va a tener ninguna extrasístole ya en toda la vida después de la ablación, pero ciertamente va a mejorar la sobrevida, van a mejorar los síntomas. Y el mensaje cuando tenemos este tipo de foros que compartimos con cardiólogos clínicos es mientras más temprano se haga la ablación, mejor, obviamente en pacientes bien seleccionados, pero pues debemos irnos quitando un poquito esa costumbre, ¿no? de retrasar los tratamientos porque estamos usando antiarrítmicos, porque queremos ver 2 años después cómo está la FEBI. Entonces hay que ser muy cuidadosos con las indicaciones. Y creo que por ahí querían hacer un comentario al doctor Humberto. Sí, gracias. No, felicitar a los 3 casos, realmente muy buenos. Y resaltar el comentario que hacía, felicitarlos a los 3, realmente hay casos muy buenos porque además tiene mucha interacción clínica. Desde el punto de vista del cardiólogo se ven casi diario este tipo de casos. Claro, no todos son seleccionados para procedimientos porque ya hicieron las connotaciones particulares para cada uno de ellos. Y quiero resaltar un aspecto importante, el uso de la resonancia magnética, como bien lo comentaba nuestro compañero hemodinamista. Ciertamente, si vamos a clasificar a nuestros pacientes pensando, por ejemplo, en los que van a utilizar desfibrilador, las miocardiopatías dilatadas, la misma fibrilación auricular, la resonancia hoy por hoy es una técnica que nos va a ayudar mucho. Para la colocación de desfibriladores, mucho mejor. La FEBI ayuda, pero la FEBI es genérica. Me refiero que te da alto riesgo de muerte, pero muerte de toda, súbita y no súbita, no solo muerte súbita. Entonces,
tenemos que quitarnos un poquito ese estigma todavía porque hay que personalizar y la resonancia nos va a ayudar a personalizar, así como lo hicieron en el caso del desfibrilador, o sea, muy bien, además del estudio genético, porque ese tipo de casos son los que mejor se van a beneficiar. Comentábamos un poco con Javier los costos, sí es cierto, o sea, tenemos no todos los pacientes pueden tener el recurso necesario, pero si ya vas a un desfibrilador, mucho mejor invertir un poco más, porque vas a tener un resultado mucho más óptimo. El beneficio de ese paciente va a ser mayor. Entonces, los tres muy buenos casos, y el uso de la resonancia ya es como prácticamente, aunque creo, no es indicación clase 1. Todavía no está puesto en las guías internacionales, es como una recomendación. Si estoy equivocado me corrigen por favor, pero no es indicación todavía clase 1. Pero sí es bueno pensar, creo que las guías deben de evolucionar en la estratificación de riesgo, la resonancia como indicación clase 1 para colocar desfibriladores. Bueno, yo agradecer a los presentadores de los casos, a los panelistas y también a ustedes. Y bueno, yo quisiera hacer alguna pregunta que creo que es parte del mensaje que se pretende dar de la temporalidad, ¿no? Yo como cardiólogo clínico, a bote pronto, cuando abordas a una persona, pues me parecería prudente, y lo digo así, dar la oportunidad de un tiempo de manejo médico y buscar, por ejemplo, en el caso de Antonio, hablábamos de la temporalidad, ¿no? El caso de Antonio tenía falla cardíaca, da R-síncro, y después se identifica la fibrilación auricular, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si hubiese sido al revés, Toño? Que tú ya lo conocieras con FA, abordas con una estrategia de control de ritmo con ablación y después evaluar si sigue siendo o no candidato para dar R-síncro, ¿no? Esa sería como una pregunta con curva para Antonio. 2, con el caso de la doctora Alicia, que la persona pues es una gente joven, que llega con una carga rítmica importante. ¿Qué tan prudente sería dar una opción de tratamiento médico y reevaluar si reduce o no la carga rítmica? Y en un tiempo prudente decirle, pues no jaló y va a ablación. Y 3, en el caso de Manuel, que me parece muy relevante comentarlo, y lo hablaba con la doctora Ana Berni, por el tiempo de los 3 meses que mencionan, se presta un poco a mala interpretación porque dice a partir de intervención o cirugía de revascularización, y creo que el mensaje sería a partir de un evento coronario agudo, ¿cierto? Porque entonces tú das la opción a quitar un factor que fue transitorio, que deseablemente el síndrome coronario agudo se reperfundió, y que estos 3 meses son mensajes muy claros para el paciente, ¿no? Él te dice, oye, pues yo tengo este evento agudo, ¿cuánto sería el tiempo en el cual podríamos reevaluar opciones más allá de solo manejo médico? Pero bueno, son 3 preguntas para cada caso que creo que no nos dará tiempo de resolver y tampoco tienen que resolver, ¿no? Pero creo que son las indicaciones que vemos en el día a día y en el contacto con el paciente, ¿no? Adelante, doctor. Felicitar a los ponentes por sus excelentes presentaciones. 3 cosas, preguntarle al doctor Gallegos sobre su caso. ¿Tiene el mismo peso la ablación en pacientes con fibrilación y taquimiocardiopatía o miocardiopatía dilatada y fibrilación auricular paroxística? ¿Los llevas todos a ablación o en qué momento decides una u otra estrategia? Casi no escuché la primera parte, pero yo creo que lo que comentaban esto, ¿no? No sé si a eso se refería de la parte en la que la FA desarrolla la falla, o cuando ya tienen la falla que hagan FA, no le Sí, escuché. esa es. Yo digo que la primera parte en la que está con la FA que hace falla, yo creo que está O sea, ideal. sobre todo la pregunta es dirigido a las guías. O sea, el paciente que tiene falla cardíaca y hace fibrilación auricular, ¿también lo debes llevar a ablación? Sí, esa es a lo que yo quise enfocar esto. O sea, el paciente a la inversa, el paciente difícil, el paciente que no es una taquicardiopatía, el paciente, la coexistencia de FA falla es altísima, ¿no? 30%. Esa era la intención de este caso, que son pacientes que tienen como primero la falla, no al revés, y son la dificultad de seleccionar a quién le puede ir mejor, porque también la evolución natural con o sin fármacos de la falla cardíaca misma, la FA viene solamente a acelerar ese proceso de muerte. Okay. Para el doctor Emanuel, en la etapa en que nos encontramos ahora del reclutamiento de rama izquierda,
los resultados del estudio Danish publicados en el 2016 en el europeo en Roma. ¿Cómo decidiste poner un CRTD? O sea, te fuiste por la estrategia tradicional, la que todos conocemos, sobre todo los que somos más antiguos. ¿Cómo tomaste la decisión de decir, dejo a un lado el reclutamiento y no tomo en cuenta el Danish? El estudio Danish nos dijo para los que estamos aquí que no pusiéramos un desfibrilador. Miocardiopatía dilatada de origen idiopático, solamente CRTP. ¿Cómo decidiste? Sí, la decisión del DAI, y eso bueno, lo vi en las nuevas guías que están de este año, está raro porque antes nos guiábamos por la fibrosis, que en este caso también la tiene, que tiene un 29% de fibrosis. Entonces, ese simple hecho ya nos da un predictor de riesgo alto de muerte súbita, de arritmias ventriculares, y el tomar esa decisión no fue tan difícil en este caso. Pero sí hay casos en los que tenemos cardiopatía no isquémica, dilatada, y que a lo mejor no hay una causa clara de la falla, y ahí es donde podemos como patinar un poquito, ¿no? Pero las nuevas guías de la AJA ya no toman, o sea, toman así muy tajante, FEBI baja, tratamiento médico óptimo, con un tiempo establecido, si no mejora, se coloca el desfibrilador. En este caso, sencillo por la fibrosis. Lo de rama izquierda, yo creo que está tomando mucha fuerza la estimulación en rama izquierda, pero también hay que seleccionar a los pacientes, no sé, los pacientes que están muy dilatados, que tienen cardiopatía isquémica a lo mejor, o que tienen ya un daño muy importante a nivel periférico, aunque nosotros logremos reclutar la rama izquierda, que es muy difícil en un paciente con una anatomía muy dilatada, pero aún así cuando logramos hacerlo, pues quizás el daño periférico ya está muy avanzado y es difícil tener buenos resultados, y de ahí quizás la decisión de poner un resincronizador en seno coronario. Hay mucha controversia en esto, pero desafortunadamente ahorita ya no vamos a poder seguir con la discusión, ahorita offline comentamos y pues sí, tenemos que dar paso al siguiente simposio. Les agradecemos mucho sus presentaciones y todas sus colaboraciones. Muchas gracias a todos.